Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Hola, Dinora. ¿Cómo Hola, ¿qué es? tal? Bueno, Anabel, perdón. Sí. Horacio, ¿qué tal? Buena tarde. Un gusto. ¿Qué, qué tal? Seguimos con estas sesiones del Día Mundial de las Ciudades. Vamos a hablar de retos y oportunidades y estamos únicamente haciendo esta transición de que terminamos la mesa uno, vamos con la mesa 2 y bien, pues ya estamos aquí todos los que nos van a hacer el favor de ser quienes lleven esta mesa, quienes den sus opiniones, su conocimiento en esta mesa y bueno, Dinora, que desde Centro Urbano está coordinando todo este esfuerzo, muchísimas gracias. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí para hablar de los retos y oportunidades. Hablábamos de para qué queremos las ciudades. Queremos las ciudades como un proceso colectivo que nos permita tener mejores escenarios de futuro. Para eso las queremos. Ahora, para eso, esa es la parte fácil decirlo, ¿no? De pronto vemos que la naturaleza, como en el caso de Guerrero, nos enfrenta a canijas realidades, la parte social, la parte económica, hay migraciones, hay un entorno creado, o sea, las ciudades son lo que quisiéramos, pero a partir de lo que ya tenemos construido en ellas. Entonces, el reto es grande, pero también las oportunidades. Retos y oportunidades tenemos pues, conocedores como invitados. Anabel Palacios, de Sedatu, ¿cómo estás, Anabel? Muy buenos días. Hola, qué gusto saludarlas a todas y todos. Un gusto. Nos acompaña también Viviana Guerra desde Colombia. ¿Cómo estamos, Viviana? Hola Horacio, buenas tardes para ti y para todos el día de hoy. Muy bien, pues bienvenida. Rubén Kors, querido Rubén, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? Gusto saludarlos a todos. Un placer estar el día de hoy aquí platicando sobre las ciudades. Y mi querido Félix Sánchez, ¿Qué tal? amigo querido, conocedor de ciudades y una gente que de veras ha disfrutado mucho construir entornos, condiciones para que se pueda hacer procesos urbanos más sensatos, ¿no? Pues Félix, ¿cómo estás? Muy bien, encantados de compartir también con ustedes. Pues Este, muy bien, estamos aquí, entonces les decía, hablamos ya de para qué carambas queremos las ciudades, si las queremos para tener un mejor futuro, en principio. Ahora, eso es la utopía, para eso queremos las ciudades también son más humanas, sí, 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 son más humanas, pero la realidad es que hoy ni construyen mejores futuros ni son necesariamente más humanas, casi que al contrario. Entonces, retos y oportunidades en torno a la construcción de ciudades que sí nos lleven a un futuro deseable y planeado. Si quieren, empezamos, Viviana Guerra. ¿Tú cómo percibes esto? ¿Cómo percibes este proceso de entender qué tenemos que hacer para construir las ciudades que queremos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Ahí estuve pendiente de la sesión anterior y bueno, qué gusto haber visto a Sara Tapelson, con quien tuve el honor de compartir hace unos días en Ciudad de Panamá también en un tema de arquitectura y ciudad. Entonces, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y gracias por la invitación. Tú muy bien mencionaste, y creo que la sesión anterior pues fue perfectamente el abrebocas para esta sesión de retos y oportunidades que nos atañen. Efectivamente, las ciudades pues yo creo que son tan complejas que efectivamente tienen tanto retos como oportunidades. Son el lugar donde, digamos, se ve o se reflejan algunas de esas externalidades negativas de vivir en ciudades, pero también son el espacio idóneo donde las soluciones, donde las ideas y donde la innovación tienen lugar. Entonces creo que ese reto o esa dualidad que presentan las ciudades, pues es bastante complejo y nos invita a reflexionar y pues con motivo del Día Mundial de las Ciudades, pues aún más. Entre los retos, digamos, que yo veo que más o que hoy en día están, digamos, más latentes en las ciudades y no solo, digamos, en ciudades de América Latina como Ciudad de México, como Bogotá y otras en este continente, sino alrededor del mundo, está, por ejemplo, y yo creo que es quizás el reto más grande hoy en día y es el tema del cambio climático. Eso es, pues creo que para nadie es un secreto, o nadie puede hoy en día negar todos esos efectos negativos que el cambio climático ha traído a las ciudades. Y junto con ese cambio climático, yo hablaría también, y lo mencionaron anteriormente en la sesión, el tema de las migraciones. Es un tema bastante complejo que los líderes y los tomadores de decisiones pues tenemos que empezar, digamos, ya a tomar acción un poco más o de manera más contundente. Entonces yo por ahora dejaría como esos dos, si me lo permiten, cambio climático y migraciones por lo pronto. Muy bien. Rubén Kors,
¿Tú qué nos dices? Retos y oportunidades en la construcción de ciudades, y se vale que cada quien hable desde su perspectiva. Rubén es un gran desarrollador de vivienda que está haciendo procesos muy interesantes para hacer viviendas sostenibles, sustentable, crear comunidad. Se vale. Retos y oportunidades en las ciudades. Muchas gracias, Horacio. Sí, efectivamente, yo voy a hablar desde el punto de vista del desarrollador de vivienda. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros construimos vivienda con alta eficiencia energética en lo que llamamos comunidades sostenibles. Y pensando en esto es cómo son las ciudades y cómo deben ser las ciudades. Hay una alta responsabilidad en todo lo nuevo que se haga, que nuevo que se está haciendo, para crear ciudades que sean resilientes, para hacer ciudades que sean sostenibles. Hoy estamos viviendo, si hoy le hacemos una fotografía a la ciudad, esta ciudad viene con un bagaje, con una cierta carga, vamos a llamarle, de generación de dióxido de carbono por cómo se hizo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a la hora de que pensemos en desarrollar ciudades? Tenemos que ver de qué manera lo existente lo adaptamos y todo lo nuevo que se construye, cómo vamos a mitigar. Y hay que reconocer esta dualidad de las ciudades que ya vienen de un proceso. Unas ciudades son más jóvenes, otras son milenarias. ¿Y cómo podemos llegar y tomar a partir de esto para hacer un desarrollo urbano y que sea un desarrollo urbano sostenible? No nada más se trata de crecer la mancha urbana, no nada más se trata de hacer vivienda o hacer industria, hacer comercio, sino hacerlo bien. ¿Por qué? Porque lo que hagamos hoy es lo que vamos a tener que vivir con ellos en los próximos 40, 50 o 100 años. Entonces sería mi introducción en cómo pensar en adaptar, por un lado, y por otro lado, mitigar lo que estamos haciendo. Muy bien, seguimos en esa lógica y notarán que estoy dejando al final a Anabel. Lo que pasa es que Anabel, al representar a la SEDATU, pues obviamente me interesa mucho que escuche este contexto general de diferentes frentes, con una visión internacional de vivienda, con una visión del sector privado, que es fundamental. Hay que entender que las ciudades las hacemos, las vivimos todos y las hacemos entre todos. Necesitamos que todos trabajemos en sintonía. Entonces, en ese sentido, Félix ha sido un arquitecto muy destacado, muy reconocido, pero además ha sido un activista para temas urbanos de todo tipo. Hace rato Sara hablaba de las bondades de vivir en un barrio, en un barrio amable, en un barrio que responde a la que hoy conocemos como la ciudad de 15 minutos, pero que en realidad así vivíamos. No sé en qué momento le dimos en la torre al futuro y empezamos a asumir que podíamos vivir diferente. Félix, ¿tú qué nos dices? Hijo, bueno, yo empezaría hablando que tengo el corazón roto, porque devastación de Acapulco, ese Acapulco que fue de mi niñez, y la pena que están viendo 1 millón de gente que se quedaron sin trabajo, ese es un primer punto que habría que meter en el contexto. Decirle a Anabel que le diga al secretario de SEDATU que estamos puestos en participar, que es importante que haya cosas. Es más importante ahorita lo que no se debe hacer que actuar. Hay que pensar las cosas. La historia del valor de 85 nos da esa experiencia. Trabajando con la gente se pueden lograr muchas cosas. Esa sería un primer comentario. Y de alguna manera, evidentemente, lo queramos conocer o no, hemos hecho las cosas en la de. Mi querido Félix, andas un poco mal de conexión. Te pediríamos que nos hicieras el favor de ver si puedes ajustar tu conexión. No te escuchamos y de hecho ya te nos quedaste congelado. No sabemos si es una actitud así más intencional, pero bueno, en tanto reconectamos a Félix. Anabel, algo escuchaste de lo que dice Félix, te quedó muy clara lo que dijo Viviana, lo que dijo Rubén. ¿Tú qué percibes? ¿Tú qué percibes en este tema desde SEDATU que están trabajando precisamente para construir entornos que permitan que las agendas urbanas avancen adecuadamente? ¿Qué percibes? Muchas gracias, Horacio, principalmente por la invitación y por este diálogo que pinta para ser muy enriquecedor, ¿no? Sobre todo porque, digamos, es muy complejo hablar de una sola visión institucional, ¿no? Sobre todo pensando que desde la Secretaría, pues tenemos un marco normativo muy claro, muy delimitado, ¿no?
y que el reto de hablar de las ciudades, de lo urbano, no es tratar a las ciudades como si fueran, digamos, personas o algo que de un día a otro se pueda construir o reconstruir, ¿no? Son procesos que implican, sobre todo, gestionar. Gestionar las ciudades me parece que es el término más correcto para poder avanzar en el tema de toma de decisiones y de políticas públicas en el territorio, ¿no? Desde la Secretaría, sin duda, eh, ustedes han conocido que tenemos varias políticas nacionales a cargo, la política de desarrollo urbano, de vivienda, de suelo, de ordenamiento territorial, y no son excluyentes. Este tema de entender que lo urbano no solamente son los asentamientos humanos, sino las relaciones humanas, la provisión de servicios públicos, el mantenimiento de la infraestructura y sobre todo la corresponsabilidad en órdenes de gobierno y sectores de la población, creo que es ahí en donde el reto, digamos, es más complejo. No todo se tiene que atender desde la administración pública, desde la administración pública federal, pero estamos avanzando en ello, ¿no? Uno de los retos que vemos principalmente y que sin duda es el punto, la punta de lanza de las últimas acciones que hemos impulsado, al menos en este año, es la planeación territorial en todas sus escalas, ¿no? Recientemente se publicó el documento de las metrópolis. Estamos hablando que ya hay 92 metrópolis en el país que abarcan a 82.5 millones de personas de los 125 millones del país. Estamos hablando que somos totalmente urbanos, lo que hemos venido diciendo desde al menos 40 años, ¿no? Es complejo, sigue siendo complejo, pero lo urbano de hace 40 años no es la misma situación que tenemos hoy, sobre todo por los retos que ya comentaban Viviana, Rubén y Félix, ¿no? Enfrentarnos a temas de cambio climático, de gestión integral de riesgos y que la realidad nos sigue sobrepasando para poder atenderlo en términos de administraciones públicas con recursos escasos, personal escaso, aún cuando se tengan las mejores intenciones, ¿no? Un reto es institucional, normativo y de corresponsabilidad entre todos los actores involucrados, porque la ciudad finalmente la vivimos todos los días. Sí, la transformamos todos con un negocio que estamos cambiando dinámicas sociales, dinámicas urbanas, entonces sí hay que entender que todos tenemos un impacto en lo que está pasando en nuestras ciudades. Félix, te devuelvo la palabra porque Internet te jugó rudo. Ya, espero que siempre me pasa contigo, no sé por qué. Es el estudio o los malditos libros que están atrás que estropean esto. No sé dónde me quedé, pero Te escuchamos perfecto toda la parte de Guerrero. Ibas a la segunda reflexión, que yo me imagino que ibas a hablar del tema, el tema de barrio. no, yo quería hablar del cambio climático, es Ajá. decir, de qué es lo que hemos hecho mal en términos. La urbanización del mundo no ocupa más del 3% del área total del planeta. No es posible que tengamos este desorden. Pero lo que sí es muy preocupante, al margen, es que todavía no existe la tecnología para planificar qué pasa en 12 horas de una tormenta se fue a un huracán 5. No, en el mundo no hay esa tecnología para prever qué puede pasar. Y para avisarle a la gente, pues necesitas un par de días, cuando menos, y tomar una serie de precauciones que es inconcebible que los hoteles no tengan sitios de refugio, no tengan previsiones, es decir, lo que voló fueron las ventanas, las fachadas, hay una serie de cosas que hay que modificar reglamentariamente y tener, digamos, ver cómo resolvemos de una mejor manera, porque obviamente en un clima cálido necesitas la ventilación cruzada, necesitas que esté abierto. Entonces tenemos que planear barrios de otra manera y efectivamente esa es la solución. Y Acapulco, pues digo, se le fue, ahorita hay que habilitarlos a que se vuelvan albañiles, que empiecen la limpieza y hay como una fase de emergencia y luego tenemos que planear cómo volver a trazar la ciudad de una mejor manera y que sea resiliente a el cambio climático.
La gente, algunos se irán, mucha gente se va a ir, pero nos vamos a tardar muchos años en recuperar en algo lo que hemos perdido. Y eso es muy doloroso. Y tiene que enseñarnos a que tenemos que prever, porque cada año van a seguir pasando estas cosas. Eso. Sí, clarísimo, y dado que el tema es retos y oportunidades, el reto son estos temas, ¿no? El cambio climático, el ejemplo de lo que nos acaba de pegar en Guerrero. Viviana, ante este cosa tan grave que pasa, creo que por otro lado nos abre la oportunidad de pensar lo que decía Félix. Podemos replantear una nueva fisonomía de Acapulco, pues ojalá que lo podamos hacer mejor, ¿no? Esa es la oportunidad en medio del desastre. ¿Tú cómo percibes? Y esos retos y oportunidades se enfrentan en todos lados, lo vemos en cualquier ciudad. Tenemos esa pérdida de que esa vida de barrio que teníamos y que tanto nos gustaba, de pronto vemos que las periferias ya no son eso, de pronto vemos que ese fenómeno de especulación, ese fenómeno de destruir, de falta de inversión pública, en algunos casos en infraestructuras fundamentales, nos pega. ¿Dónde podemos entender dónde llegan estos retos y cómo traducirlos en oportunidad? Gracias. Pues yo, como mencionaba antes, yo creo que todos de una u otra forma estamos experimentando esos efectos negativos del cambio climático. Estamos experimentando sequías más fuertes o más largas, estamos experimentando lluvias e inundaciones. Esto que mencionaba Félix ahorita, de que en qué momento cambia de una tormenta a un huracán sin previo aviso. O sea, estamos viendo que si bien son, digamos, las mismas amenazas de antes, pues los efectos y digamos, la fuerza con la que vienen estos eventos climáticos, pues es mayor. Entonces, a partir de ahí, yo diría es pensar, y lo mencionaba, digamos, también Rubén, es adaptarse precisamente a lo que está pasando. Bien se mencionaba, y cuando toda esta moda, digamos, de las ciudades de 15 minutos, que a nosotros, digamos, los un poco más jóvenes, no nos tocó esa vida de barrio, por ejemplo, pero uno oye que a los papás y a los abuelos jugaban en las calles, tenían amigos del barrio. En lo personal, yo no tengo amigos del barrio y pues sí, Bogotá es una ciudad capital, es más grande, uno oye que esa vida de barrio sigue estando, digamos, en ciudades un poco más pequeñas, pero cuando uno oye esas historias, uno dice, qué rico haber vivido en esa época. Entonces, volver, digamos, a eso, ya muchas ciudades están tendiendo a eso, muchas centralidades en las mismas ciudades. En Bogotá, digamos que se está haciendo un ejercicio para hacer, digamos, como es tan grande y extensa, igual me imagino que pasará en Ciudad de México. Es imposible tener un solo centro, entonces obviamente se dedicarán o se dispondrán, digamos, varias zonas donde uno pueda caminar, donde uno pueda suplir sus necesidades de manera básica, un poco más fácil, pero yo creo que ahí el reto es planear y como arquitectos, como oficiales públicos, digamos como Anabel, o como planificadores urbanos, tenemos ese reto de pensar en el futuro, de tener una visión de ciudad. Yo siempre hablo de tener esa visión porque es que es una hoja de ruta, una guía, un faro que le va diciendo a uno hacia dónde y cómo moverse. Entonces, yo creo que es importante ahora, digamos, con la reconstrucción de Acapulco. Yo la semana pasada estuve en una ciudad, en una isla en San Andrés y Providencia, que también sufrió las inclemencias de un huracán hace 3 años y ahora la ciudad se está reconstruyendo. Entonces, no es reconstruir por reconstruir, sino uno involucrar a la misma sociedad, a los locales, que al final son los que vivieron y sufrieron de esa de esa tormenta o de ese evento climático nefasto, cómo incluirlos. Félix ahorita decía, ahora hay que enseñarles a ellos de construcción, de albañil, porque son ellos los que van a participar. Entonces en San Andrés lo que se hizo es precisamente eso, capacitar a los locales, ellos son los que saben de qué manera construir. Ahora las viviendas son un poco más palafíticas, están, digamos, construidas no al nivel del mar, sino un poco más arriba, pero son ellos al final los que saben qué necesitan y cómo suplir esas necesidades a futuro. Entonces, para concluir esta intervención, yo diría que se necesita una visión de ciudad de mediano y largo plazo que guíe hacia dónde va a ir. Dos, adaptarse precisamente a lo que está sucediendo, a esta realidad que es inevitable y que, como alguien mencionaba el otro día, este verano que pasó fue el más fresco del resto de la historia. O sea, cada vez hay que pensar en que las condiciones van a ser peores y por eso, como tú bien decías, Horacio, cada aporte que hacemos, cada acto, así sea que uno a veces piense que un individuo no hace mucho, pues al final sí afecta y la ciudad la construimos todos. Entonces yo sí creo que esas proyecciones
hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, las tasas de natalidad estamos viendo que están disminuyendo y cada vez hay más adultos mayores. Entonces, ¿cómo van a ser esas ciudades del futuro? Pues hay que pensar en que vamos a tener más gente conviviendo en las ciudades, más gente de adultos mayores, menos niños cada vez. Entonces son como cosas que uno tiene que ir incorporando en esa planeación de largo plazo y que bueno, ahí los tomadores de decisiones y el resto de actores que viven en la ciudad pues tienen un reto bastante importante que hay que ir pensando desde ya. Un proyecto de ciudad de mediano y largo plazo. Caramba, qué fácil suena decirlo y qué complejo a la hora que vemos que de pronto estamos acostumbrados, al menos en el caso de México, a ver que nuestras ciudades crecen en función de donde se puede construir y no donde se debe construir. Entonces, Rubén, el papel del sector privado ante un reto tan inmenso y ante esto que nos plantea Viviana. Fíjate, me encanta lo que escucho porque parte de las conversaciones que he tenido en los últimos días con algunos amigos que no creen en el cambio climático, lo único que les digo es, y el cambio climático no existe, ¿verdad? O sea, esto se daba antes, ¿no? Y es un poquito es la Tierra diciéndonos, dándonos cachetadas y dices, tienes que hacerlo bien, ¿no? Y todavía es, digo, reversible algunas cosas, ¿no? Y hay que llegar a hacerlo. Y algo que me encanta, Anabel, escuchar es esta corresponsabilidad. Y efectivamente, yo creo que es una corresponsabilidad del gobierno, de la iniciativa privada y de la sociedad, porque el gobierno debe normar. La iniciativa privada somos los que realmente llegamos y construimos y hacemos y ejecutamos, pero también es responsabilidad de la sociedad el hacer las cosas que deben de ser. De nada va a servir que te ponga, y por poner un ejemplo banal, botes de basura para separar si la gente no separa, ¿no? O de nada sirve tener los botes de basura que la gente separa si el camión de basura lo junta todo, ¿no? O sea, a final del día son los tres ejes, estos tres grandes grupos, digo, hay muchos más, pero estos tres grandes grupos son los que tienen mucho que ver con que suceda, ¿no? Y es esta corresponsabilidad. Y también retomando lo que decían tanto Viviana como Félix, en mi punto de vista es como es un proceso, ¿no? Yo soy ingeniero de hace mucho tiempo y recientemente abogado, entonces me encanta la operación, pero me encanta la normatividad, siendo sincero, ¿no? Yo creo que por un lado hay que normar, hay que hacer las reglas de comportamiento y las reglas de cómo vamos a llegar a hacer las cosas. Después de que está la norma, viene la planeación, no nos aventemos como el borras, hagamos las cosas, planeemos y qué es lo que queremos hacer. Y tercero, igual de importante que los anteriores, es operar. Entonces yo veo normar, planear, operar y volver a empezar, ¿no? Y es un ciclo donde la misma operación le va a dar información a la normatividad de la planeación para que este ciclo virtuoso, si le quieres llamar de cierta manera, suceda, ¿no? Entonces yo es como lo veo, este ciclo y estos tres entes trabajando en conjunto para esto. Y eso es como convertimos el reto en una oportunidad, ¿no? Al final del día, es como ligas esto, ¿no? Félix, el papel de la sociedad, el papel del sector privado, Rubén nos acaba de dar una explicación importante, donde pareciera que los desarrolladores inmobiliarios tendrían que asumir este reto, este compromiso, pero la sociedad también. De pronto vemos que hay muchas conductas donde si tú dices, oye, vecinos, fíjense que se va a hacer un proyecto de vivienda, ah, qué bueno, pero se va a hacer en tu cuadra, ay, qué malo. Entonces, ¿cómo hacemos para entender también el papel de la sociedad en este proceso colectivo? Porque obviamente si entendemos que una línea de autobús que va a pasar por nuestra calle es algo malo para nosotros, pues ¿dónde queda la visión colectiva? Pues esa es la pregunta de los 64,000 pesos. Pero yo creo que todo empieza en la raíz de la escuela. Tiene que haber una materia de cómo ser ciudadanos. Los niños tienen que aprender. Los niños ya son más verdes que nuestra generación. O sea, ya se preocupan, ya han sido educados. Y yo creo que en ese sentido tenemos que instruir realmente, seriamente, el cómo se vive en la ciudad y cómo es importante que lo urbano y lo natural convivan. ¿Cómo hacemos para que la naturaleza se meta a la ciudad y la ciudad no se meta tanto en la naturaleza? ¿Con eso qué quiero decir? Que tenemos que intentar realmente articular
una, digamos, una estela de ciudades que sean relativamente autosuficientes y que no necesites hacer los desplazamientos. Lo que yo siempre digo, que la mejor movilidad es no moverse, es porque vivo en un barrio que satisface todo lo que necesito, caminando. Entonces, pues sí, es un paradigma, pero ese paradigma puede estar en cualquier barrio. Lo que pasa es que tiene que haber esta visión de qué es la norma. Aquí conviene invertir en un centro comunitario o en un centro, en un mercado y alrededor una plaza. Es decir, es inconcebible que no tengamos un barrio entendido como tal, con un equipamiento de un parque y de escuelas. Y eso, pues, se tiene que ir logrando con la educación. Y doy un ejemplo de por qué es importante la sociedad, porque ellos saben lo que quieren, lo que tienen. Cuando el terremoto del 85, la primera decisión que tomó el gobierno fue: hagamos una ciudad fuera, en la periferia. Pero la gente que vivía en Tepito dijo: yo no me voy de aquí. La gente de Nacosari dijo: de aquí con los tenis. Entonces hubo necesidad de entender y de dialogar y reconstruimos una buena cantidad de vecindades que ya no eran vecindades según ellos, eran condominios horizontales porque tenían más luz, porque estaban mejor distribuidas, etcétera. Entonces, pues ese es, hay que hacerle caso a la gente y entender que lo que uno sabe como técnico lo tiene que dialogar. Y tienes que estar dispuesto, no vas a ganar todas, tienes que perder algunas, porque ellos saben más cosas, pero tiene que haber eso. Esa es la única manera, creo yo. Diálogo. Y Diálogo, no diálogo. división. Vamos a unirnos todos. Aquí lo importante es que salvemos las ciudades, que por otro lado es donde mejor se vive, donde más oportunidades hay. Y el tema de la migración, o sea, ahorita con los migrantes, a ver, señores, vénganse a Acapulco a ayudarnos y empiecen a hacer una manera de vivir. Digo, no sé, son ideas. Sí, hay que tomar ideas, eso es evidente que tenemos que ser creativos en este momento. A veces pareciera que visto desde fuera es muy fácil decir: ay, Sedatu no hace nada, la culpa es de Sedatu. Sin embargo, ya estando en esto, sabemos que el ámbito de Sedatu en muchas ocasiones topa en el ámbito federal cuando tiene que bajar a lo que significa en estados, en municipios, en la coordinación, o que llegan y se enfrentan con que hay carencias en instrumentos de planeación, en esa disparidad de las estructuras de un estado con otro, con lo que puede ser un instituto para hacer la planeación, que lo que pueda tener otro, un instituto de vivienda que en algunos lugares es una cosa muy bien consolidada y en otros es una oficinita. ¿Cómo hacer para compensar esa capacidad de ese dato para que pueda ser más efectiva? Y me imagino que es su tema de todos los días, cómo intentar actuar desde su ámbito y sobre todo su actuación muchas veces se convierte en intentar transmitir para que a fin de cuentas el hacedor sea el que está en el gobierno estatal o en el municipal, ¿no? Sí, justamente, y rescatando también algunas de las reflexiones que comentaba Félix respecto a el, el diálogo y cómo lograr que los diversos sectores de la sociedad podamos eh, llegar a una colectividad, digamos, activa, ¿no? O sea, no creo que queramos distintos tipos de ciudades, tenemos muy claro, ¿no? Que tenemos referentes desde lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio, lo que ahora siguen siendo los objetivos de desarrollo sustentable, lo que nos estamos marcando en estas agendas hacia 2040, hacia 2050, lo seguimos compartiendo en los distintos sectores, ¿no? O sea, el objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población. Y la población finalmente está sentada en distintos tipos de realidades, ¿no? De territorios que tienen también una diversidad cultural, natural, histórica, ¿no? Eso es determinante, digamos, no podemos tratar a todo el territorio mexicano como uno solo, ¿no? O sea, entender primero la diversidad y eso nos lleva a esta relación que tenemos justamente desde el ámbito federal, pues con las 32 entidades. Uno es muy complejo, ¿no? Porque entran entonces en la mesa del diálogo
pues intereses de distinta naturaleza, ¿no? El tener este diálogo, el tener este impulso y esta promoción de las políticas que se impulsan a nivel federal, sí es un reto de todos los días, ¿no? Como les decía, en materia de ordenamiento territorial, muy claro tenemos en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que debe existir un Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el que no solamente están entidades del gobierno federal, están representantes de los gobiernos estatales, municipales y de los distintos sectores de la sociedad, ¿no? ¿Qué sucede? Que luego eso no, puede no estar articulado con otras acciones que permeen en lo local, ¿no? Aunque esté en la normatividad como opera y demás, o sea, finalmente luego toda esta parte de la sectorización de la administración pública federal, pues se vuelve también una limitante en cómo dialogamos con otros sectores de otros niveles de gobierno. Solamente por citar también alguno, cuando queremos avanzar hacia el ordenamiento territorial y al ordenamiento ecológico, porque estamos hablando del mismo territorio, ¿no? Con estas diversidades y estas características diversas que tienen que sí o sí considerarse en cualquier plan o programa de ordenamiento territorial en cualquier escala, ¿no? Y entonces normativamente decimos desde Sedato y desde Marnato, pues a mí me toca esto y así, pero no trasladamos, o sea, no transitamos a poder, no por intención, hemos tenido muchos esfuerzos, muchos diálogos con la Semarnat desde distintas áreas de la Secretaría, pero pues esta operatividad y esta velocidad con la que tratamos también de atender todo lo que tenemos en el día a día, pues finalmente a veces nos rebasa, ¿no? Pero finalmente la intención pues está ahí, el cómo seguir conceptualizando, diseñando, innovando en los cómo que preguntaba Viviana al inicio, ¿no? O sea, tenemos muy claro hacia dónde, pero nos faltan esos cómo son diversos y son diversos en cada territorio, ¿no? En cada escala. Ya les decía, tenemos 92 metrópolis, pero tenemos 100,000 localidades, 100,000 localidades y cada una no se puede tratar de manera igual o con las mismas características o con la misma normatividad. Puede ser que tengamos normatividad municipal, estatal, regional, metropolitana, pero las acciones, o sea, esta parte de la visión de lo local, irlo sumando, pues nos va a dar, digamos, toda esta gama de cómo avanzar en las acciones de todo el país, ¿no? Y de todo lo que sea urbano o rural. Y ahí dejaré también una reflexión en torno a lo que nos decía Félix de lo mejor es vivir en las ciudades. No lo sé, no sé si en estas condiciones actuales en las que estamos viendo en el mundo, con todos los temas de riesgos a los que estamos enfrentados y que todavía no logramos reconocer o que todavía no logramos que se permeen en todos los ámbitos, desde temas de salud, de vivienda, de educación, aspectos culturales, ¿no? O sea, finalmente nosotros también desde la Secretaría hemos operado en los 4 años anteriores el Programa Nacional de Reconstrucción, un tema que derivó de los sismos de 2017 y 2018, que seguimos tratando de cubrir, avanzar en 4 sectores. Ha sido muy complejo trabajar de manera conjunta entre 4 sectores, con sus propios recursos, con su propia normatividad, ¿no? Y ahora seguiremos enfrentando pues nuevos desastres que esperemos no sean eh, pues, pues tan graves, pero finalmente los desastres son nuestra oportunidad para entonces redefinir el cómo nos estamos conceptualizando el diseño y el actuar de las políticas públicas en diversos ámbitos. Sí, el escenario es complejo porque hay una diversidad inmensa por las regiones, por las metrópolis, por temas culturales. Pero Viviana, otro tema que nos está pegando también de lleno es el tema generacional. De pronto los jóvenes hoy se encuentran con esta plática de ciudades y a lo mejor las ciudades no representan para ellos lo que para nosotros porque no vivieron igual que vivimos nosotros las ciudades. Pero además hay otro tema. De pronto cuando estábamos acostumbrados a que Rubén, que es un empresario de la vivienda, hoy la vivienda puede significar algo muy diferente para un joven que sabe que con su nivel de ingresos no puede ni siquiera aspirar a comprar una vivienda. Entonces, ¿qué pasa con esos cambios de expectativas, con ese cambio cultural? ¿Cómo podemos hacer para crear un proceso cultural que permita que la gente no se, no se, no se resigne
a tener lo que buenamente puede tener en este momento, sino hagamos un esfuerzo colectivo por poner metas y decir, ok, esto es lo que tenemos, pero necesitamos ciudades que tengan vivienda para la gente, que tenga respuesta para los jóvenes, necesitamos ciudades que sean amigables, que sean amables, que sean productivas, que sean eficientes, en fin, ¿cómo le hacemos para evitar la resignación cuando estamos hablando con una generación que de pronto está llegando y se está encontrando el tiradero que les dejamos? Sí, yo creo que ese es otro de los retos bastante importantes en ciudades como las de nosotros, ese tema de acceso a la vivienda, además porque después del COVID-19 y con todo lo que está pasando a nivel global, pues el costo de vida está exageradamente costoso en todas partes del mundo. Entonces, cada vez este tema, digamos, de que los jóvenes, uno antes veía que los papás aspiraban a una casa y pues sí, con su esfuerzo y todo, pero la lograban después de años de ahorro, pero uno a esta edad y me incluyo dentro de eso porque yo hoy en día no tengo vivienda propia y también digamos que es una de las aspiraciones, aunque estudiando, digamos, este tema de las ciudades, a mí siempre me ha parecido un poco es raro, digamos que aquí en América Latina siempre deseamos una vivienda propia, pero en Europa, por ejemplo, la gente vive arrendada y alquilada y eso no es malo. Y por ejemplo, en Singapur, que es uno de los países más ricos del mundo, la mayoría de la gente vive subsidiada y alquilada y eso es bueno. Entonces yo a veces me pregunto y me inquieta eso bastante porque aquí en América Latina lo tenemos como un trofeo, como un check, parte de ese checklist, tener vivienda propia y bueno, digamos que este tema cultural todavía no ha cambiado mucho y no creo que cambie en los próximos años, pero por ejemplo, si miramos el tema de los automóviles, yo por ejemplo no tengo un automóvil propio y hoy en día tampoco me interesa porque también la gasolina está cara, porque cada vez hay menos parqueaderos, porque como trabajo en temas de ciudad, deseo también tener la ciudad de 15 minutos y vivir en ella, entonces no me interesa tener un carro porque me puedo mover más fácil a pie, más barato, etcétera. Entonces creo que ese cambio cultural se va dando poco a poco. Eh, Creo también que a pesar de los retos que hemos mencionado aquí, que son numerosos y que son, digamos, a veces incluso aterradores, pensar vivir en ciudades, creo también que las ciudades ofrecen soluciones y pues en lo personal sí creo que es el sitio ideal donde vivir y yo creo que los jóvenes también lo están viendo así y por eso muchas más personas jóvenes se están interesando en estos temas. En la universidad donde yo estudié primero economía y después otra carrera que se llama gestión y desarrollo urbano. Cuando yo la estudié, apenas había como 2 o 3 generaciones que se habían graduado y coincidencialmente hace un mes fui a la universidad como apoyar unas charlas y socialización de esta carrera para aumentar la cifra de estudiantes que quieren aprender sobre estos temas. Entonces, lo que yo veo y lo que me decían es que a pesar de que hay más gente interesada en la carrera, pues querían socializar un poco más y hablar más de estos temas, cómo incluir efectivamente a la gente joven que se sume a estudiar carreras o que vea materias, digamos, relacionadas con los temas de ciudades que ya hemos visto que es bastante amplio, entonces que se puedan ir por el sector público, que se puedan ir por las inmobiliarias o los desarrolladores. O sea, creo que es bastante amplio el tema y sí creo que a pesar de ese cambio cultural y de los retos que afrontamos hoy en día, que son, digamos, más duros que los que enfrentaron nuestros papás o las generaciones pasadas, sí creo que hay un interés creciente de los estudiantes y de las personas jóvenes por participar en la construcción que tú bien mencionabas y que me ha gustado mucho, de ver la ciudad como un proceso colectivo donde todos hagamos parte y donde no le dejemos siempre al gobierno del local o al gobierno nacional como esa responsabilidad de hacer ciudad. Entonces yo creo que esa participación y que ese interés, esa idea de ver esto como un proceso colectivo hace que los mismos estudiantes y los jóvenes cada vez participen más en política, cada vez hagan proyectos de ciudad, cada vez hagan emprendimientos que tengan que ver, digamos, con ese aporte y ese granito de arena a construir ciudad. Entonces yo vería que no lo vería como que ese cambio generacional o cultural, digamos que está frenando a los jóvenes para hacer ciudad, sino todo lo contrario, que creo que el interés está creciendo y que hay que apoyar también desde los distintos sectores y distintos ámbitos a que cada día pues nos interesemos más y que veamos también resultados positivos que a la larga pues también nos hagan disfrutar de las ciudades y yo sí creo que ese interés se está viendo cada vez más en los jóvenes.
Gracias, Viviana. Rubén, el papel del sector privado haciendo esta lectura de todo lo que nos están diciendo de la nueva cara de la demanda urbana, de la nueva cara de la demanda de vivienda, ¿cuál es el papel del sector privado? ¿Lo está leyendo bien? ¿Está haciendo lo que necesitamos? ¿Lo está haciendo con calidad? Esta es muy buena pregunta y para entrar a eso, primero voy a dar un poquito de contexto. Ya hablaba Viviana al inicio de cambio climático y migración, ¿no? Y ahora estamos hablando de esto, de cómo están creciendo las ciudades y cómo se van a volver el lugar para habitar. De acuerdo a un estudio del Banco Mundial, en 2021, 55% de los humanos vivíamos en ciudades. Para el 2050, en tan solo un poquito más de 25 años, el 75% de los humanos vamos a vivir en ciudades. Y en Latinoamérica todavía el número es más grande. En Latinoamérica, el 82% de los latinoamericanos vamos a vivir en ciudades. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este es un llamado urgente al decir, es un riesgo, es una oportunidad y es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como iniciativa privada? Como bien dices tú, es leer la tendencia, leer hacia dónde va, ver cómo está creciendo esto y aportar soluciones de vivienda o soluciones de comercio, soluciones de industria, soluciones de oficina, para atender esta demanda, ¿no? Ahora sí que de la humanidad moviéndose hacia las ciudades. Y quiero aprovechar para introducir uno de los principales retos que tenemos como iniciativa privada, es el dinero, es el cochino dinero al final del día, ¿no? Que es, queremos hacer las cosas, queremos hacerlo bien, pero ¿qué es lo que pasa? Es no hay dinero para hacerlo. Entonces, creo yo que ahí también otro sector de la industria es el sector del financiamiento. Si el financiamiento se vuelve un financiamiento alineado con temas de cambio climático, alineados con temas de impacto, van a poder generar un cambio en nosotros, ¿no? En el resto de la gente, los que construimos ciudades desde el punto de vista. Entonces, tenemos que procurar que existan fondos que vengan en este sentido para de cierta manera forzarnos a que hagamos bien las cosas y que hagamos las cosas con, con un tema de impacto, ¿no? Entonces creo que es no nada más los constructores, sino también la industria del financiamiento el que va a tener y va a hacer mucho para esto. Y de nuevo, me regreso a la normatividad. La normatividad, yo algo que me gustaría es que no se fuera de lo sublime a lo ridículo, ¿no? De algo muy chiquito, algo muy grandote, restrictivo, sino también vaya, igual que la iniciativa privada, estamos leyendo este cambio y estamos ejecutando, también la normatividad tiene que ir de esta forma. No podemos irnos, no podemos dar golpes de timón, porque entonces va a ser peor, porque entonces vamos a destruir el tren de la construcción y el tren del desarrollo. Entonces creo que deben ir alineados. Todos tenemos que movernos, pero tenemos que movernos, vamos a decirle como una orquesta, ¿no? Como una cierta armonía, pero hay un momento para cada cosa para que se vayan dando, ¿no? Entonces, creo que ese es el reto y la oportunidad de que trabajemos todos en coordinación. Nosotros, la iniciativa privada, construyendo la parte del dinero, y el dinero no nada más es el dinero de las instituciones financieras, sino también el dinero de los bancos de desarrollo, el World Bank, todos los bancos de desarrollo europeos, etcétera, que alineemos el dinero para eso. Clarísimo, sí, hay que alinear todos los recursos que tienen que ver con esto, más la normativa. El recurso tiene que estar, el financiamiento tiene que haber financiamiento sustentable, financiamiento de impacto social, el financiamiento que incentive a las empresas que hagan mejor las cosas, que el financiamiento que incentive a que quien vaya a comprar una casa prefiera la casa que tiene una tecnología sustentable, ¿no? Me parece que eso es fundamental y obviamente lo bueno es que el sector financiero está reaccionando y lo está empezando a hacer, igual que las empresas. Convive donde tú estás es un ejemplo de ello. Ahora, Félix, ¿tú todo esto cómo sientes? O sea, estamos ya entrando a la parte final, de hecho va tu comentario y después una intervención corta de cada uno para que cada quien vaya pensando su mensaje optimista. ¿Tú qué piensas de esto que han dicho en esta ronda? Pues lo único que cambia es el cambio. Eso es una realidad. Es lo único que cambia. Y la sociedad, conforme se sofistica, empieza a tener otros valores. Los vieneses todos rentan. Hay muy pocas gentes que viven en casa privada. Entonces, de alguna manera, los jóvenes ya no quieren el coche, al rato no van a... Es preferible vivir en un departamentito, en un buen barrio, que te ahorren, que tengas muchos beneficios,
Y yo creo que eso es lo que está pasando. Los jóvenes, y es importante hacer usos mezclados, o sea, que los jóvenes convivan con los viejos. Es muy importante que haya esa cohesión a nivel de los edificios, de la calle, de los barrios. Eso por un lado. Y por otro lado, es decir, creo que la disertación que dio Viviana sobre la ciudad, yo ya no necesito defenderla, quedó perfectamente bien defendida, pero acotaría una cosa que quizás es lo que importa. Podemos definir el tamaño ideal de las ciudades. O sea, no todas tienen que ser un monstruo como la Ciudad de México. Hay gente que nos encantan esos monstruos y va a haber gente que quiera vivir ahí, pero efectivamente definir una estrategia de qué tamaño de ciudad te garantiza heterogeneidad, autonomía, satisfacción. Es decir, podemos tener varios tipos de ciudades, pero no ciudades monotemáticas. Y aquí a lo mejor el problema de Acapulco es que nada más hacía turismo. Y entonces, pues, se le cayeron los huevos de oro y se acabó. Entonces, tienen que ser ciudades que tengan mezclas de usos, es decir, no poner todos los huevos en la canasta, es así de elemental, ¿no? Entonces, yo veo que efectivamente los jóvenes van a cambiar, están cambiando y tienen una visión diferente. Y eso es alentador. Y por otro lado, lo que es un hecho es que la migración entre ciudades va a ser más importante que entre países. Hay gente que dice, mira, yo quiero vivir yo no quiero ser español, pero me encanta Bilbao y quiero vivir ahí. O yo no soy, pero me gusta esto, lo que sea. Ese mundo de ciudades va a empezar a tomar mucha importancia en este siglo XXI. Creo yo que eso es lo que va a pasar. Cuando yo digo a mis alumnos, no te gastes a los güey en un reloj. ¿Quieres ir a ver un arquitecto? Pues está en Colombia, pues vas. Y entonces eso estimula realmente la convivencia. Somos gregarios. Pues yo ahí lo dejaría. Muy bien, pues vamos a una última ronda y les pediría comentarios cortitos, un par de minutos, pero donde digan, en función de todo esto que hemos platicado del tema de hoy, su reflexión sobre el Día Mundial de las Ciudades, ¿qué les deja, qué pendiente, qué satisfacción, qué les deja en la boca? Viviana, por favor. Bueno, tú bien decías en la primera sesión que no hay mucho que celebrar, sino más bien conmemorar. Estoy un poco, digamos, de acuerdo con eso y yo creo que sí, el panorama es sin duda negro, lo estamos viviendo ustedes allá en Acapulco, aquí en Colombia también con distintos eventos climáticos, pero también creo que estamos en una época donde tenemos grandes oportunidades para repensar las ciudades, para redefinirlas, para innovar, para emprender. Vemos muchos jóvenes innovando y todos los días con unas ideas que nunca se nos hubieran ocurrido y todo al final también para mejorar las ciudades. Entonces, el reto más grande creo es precisamente aprovechar estas oportunidades, estas crisis, por decirlos así, para salir de ellas más favorecidos y más vencidos y definitivamente pues se necesita la colaboración de todos los sectores, de todos, incluyendo academia, que son los que apoyan también a veces con estos ecosistemas de emprendimiento e innovación, con investigación, del sector privado obviamente que es el que construye, el que ayuda también a toda esa política de suelo, del sector público y los gobiernos que al final dan esa línea, digamos, por donde seguir y esa política pública de los mismos ciudadanos que son los que caminamos y recorremos las ciudades. Y el reto también aquí ya para finalizar es este proceso colectivo, pues definitivamente tiene que ser incluyente y no podemos dejar nadie atrás, como bien dice la directora de ONU Habitat. Y bueno, son muchos, muchos retos, pero también veo ahí en cada uno de esos retos muchas oportunidades. Entonces, ese sería mi mensaje un poco positivo. Rubén Cors. Muchas gracias. Pues efectivamente el tema de las ciudades es todo un reto, pero no nada más es un reto y hemos visto y está presente y de nuevo el cambio climático nos lo recuerda cada vez, pero no nada más es un reto, también es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para normar, pensar y operar de una forma distinta.
y es el segundo elemento. Y el tercero, y para mí es el que más me gusta, cuando me preguntan, a ver, Rubén, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué ustedes en Convivas en esto? Siempre les digo, es un gran reto, es una gran oportunidad, pero la tercera es la que más me gusta, es porque es lo correcto, porque es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Y es lo que tenemos que hacer como empresarios, es lo que tenemos que hacer como participantes en la ciudad, y es lo que tenemos que hacer como gobierno, es lo que tenemos que hacer, es the right thing to do, perdón usar el inglés en esto, pero al final del día hay que hacerlo porque es lo correcto, porque la única forma de que tengamos un futuro con un crecimiento económico, social y ambiental es haciendo bien las cosas. Y por eso siempre termino invitando a la gente a que se informen más, a que lean más, a que se metan en ese tipo de webinars, se enteren más y entonces se unan a este movimiento y tengamos parte de la solución y parte del cambio. Muy bien. Félix. Sí, yo me quedo en que hay que hacerlo porque es lo único que sé hacer. Hay que seguir haciéndolo, aprendiendo. Y una nota de optimismo y de esperanza. Yo vivo en una colonia que va a cumplir 100 años y hoy está más bonita, más efectiva, más eficiente, más integral, menos excluyente. Aquí viven ricos y pobres y gente que duerme en las bancas del parque, que cuando menos están a cubierto. Y entonces quiere decir que si tú trazas bien una ciudad y le das opciones para que esté la tienda de la esquina, para que pueda haber casas, pero edificios, y se establece ciertas mezclas, con el tiempo la gente lo mejorará. Me quedo con eso. Muy bien, sí, en efecto, si hacemos bien las cosas, la ciudad hace su labor. La ciudad es un ser vivo, la ciudad es un ser vivo que reacciona a lo que le damos. Le generamos cosas positivas, se van multiplicando las cosas positivas. Generamos negatividades, bueno, hay consecuencias, ¿no? Esas fotos que de pronto todos los que nos gustan estos temas vemos de grandes zonas urbanas sin un pedacito verde, donde vemos en una zona inmensa de Nueva Delhi y de pronto hasta señalan el único árbol de toda esa zona. Eso es el resultado de una cosa que hicimos mal. O sea, ese no es el problema, esa es la consecuencia del problema. Entonces, si entendemos eso, de que lo que estamos viviendo son las consecuencias de lo que estamos haciendo mal, será más fácil resolverlo. Y bueno, dejamos al final precisamente a Anabel, que como representante de SEDATU, pues nos puede decir mucho de cómo se puede construir estas condiciones. Y bueno, adelante, Anabel. Muchas gracias, la verdad es que me dejan la parte más difícil. Coincido con los cierres y los mensajes finales de los compañeros en este diálogo, pero sí compartir que un reto que tenemos muy claramente identificado y que este reto nos está dejando abiertas muchas oportunidades, eh, tiene que ver con el acceso a información completa, veraz, homologada, estandarizada y disponible para toda la población, ¿no? Es por eso que desde, digamos, el año pasado pusimos a disposición en una página de internet el Sistema de Información Territorial y Urbana. ¿Con qué objetivo? Con el de publicar información geográfica, estadística, documental y de indicadores que esté actualizada en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Ser una base para la toma de decisiones en los distintos sectores en estos temas de planeación, de políticas públicas, de acciones, de proyectos puntuales, de las distintas escalas en las que está conformado nuestro territorio. Y ahí me iría a retomar algo que ya comentaba Rubén. No solamente necesitamos el acceso a la información completa, pero además, digamos que realmente nos esté diciendo cuáles son las condiciones actuales, porque muchas veces sabemos que hay información que se publica con rezago de 5 años, de 10 años, que a veces estamos apenas comparando cómo vamos y demás. El captar y generar la información, la verdad es que es un reto enorme. Nosotros nos hemos ido a capacitar a gobiernos estatales y municipales justamente para el aprovechamiento de esta plataforma y pues nos damos cuenta de esta diversidad en las capacidades técnicas con distintos alcances, ¿no? O sea, en municipios nos hemos encontrado que no hay especialistas en cartografía. Entonces, ¿qué vamos a esperar de una ciudad
que tiene que estar planeada, que tiene que tener esta diversidad de usos de suelos, que tiene que implementar sus planes o programas municipales, si no tenemos a los especialistas. Entonces yo solamente dejaría esta reflexión. Y retomando lo que ya nos decía Rubén, necesitamos información, también necesitamos recursos presupuestarios y recursos humanos. Necesitamos que todos los especialistas que se están preparando en los distintos ámbitos del ordenamiento territorial, la planificación, la gestión integral de riesgos, el cambio climático, todas estas carreras que también están, digamos, surgiendo en todo el país, porque hemos tratado también de identificarlo, que se puedan conjuntar, tiene que ser un esfuerzo de los distintos sectores, ¿no? O sea, es otra vez irnos al tema de brindar capacitación y de traspasar y generar esos canales de diálogo entre los distintos sectores. Solamente lo vamos a hacer con información, con recursos y con tiempos también muy claros, o sea, objetivos muy claros, porque luego el largo plazo, ya nos decía Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos, ¿no? Y queremos vivir el hoy, pero también queremos vivir el hoy en las mejores condiciones. Entonces nos toca pues ser parte de esos cambios y de esa transformación. Esa sería la reflexión que tengo esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabel. Y sí, bueno, a la lista de la carta de Santa Claus que ponía Anabel de todo lo que nos hace falta, recursos y todo esto, yo agregaría también compartir una cultura, como decía Félix, ¿no? En el momento de que entremos a un café y veamos a alguien platicando de temas urbanos, en el momento que veamos que los niños, así como hoy saben perfectamente que es inadecuado tirar basura sin separarla, cuando los niños sepan de temas urbanos, estaremos haciendo un cambio cultural que nos va a ayudar a entender qué es lo que necesitamos hacer para poder vivir mejor en sociedad. Entonces, muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido una gran mesa y ojalá y no se separen. Vamos a la tercera y última mesa de esta conmemoración por el Día Mundial de las Ciudades. Viviana Guerra, muchísimas gracias. Muchas gracias, Horacio, y a todos los otros panelistas. Un placer haber compartido con ustedes. Anabel Palacios, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Un gusto. Querido Rubén Corso, como siempre, muchas gracias por tu buena voluntad de estar en esta creación de cultura. No, muchísimas gracias. Siempre un gusto y un honor participar en estos eventos y padrísimo compartiendo esto con Viviana, Anabel y Félix y el poder dar nuestra experiencia e invitar a que más gente se suba a esto, que no seamos los mismos locos dándonos historias, sino que poco a poco crezca la comunidad que está consciente de este tipo de cosas. Muchas gracias, Horacio, por hacer estas cosas. Con gusto, Rubén. Y querido Félix, gracias. Gracias a ustedes, fue un placer, estuvo muy, muy rico. Y sigamos siendo locos. Sigamos siendo locos y por lo pronto no se separen. Muchas gracias a ustedes. Despedimos esta mesa. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto en lo que entran los siguientes panelistas y damos inicio a la tercera y última mesa de esta conmemoración por el Día Mundial de las Ciudades. No se separen, aquí andamos.